Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada. Yo soy Gemma Fernández, formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que vamos a hablar de los principales retos de la empresa tecnológica, principales retos legales. Antes que nada, quiero comentaros que es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Así que os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Y nuestra función durante este tiempo es ir de la mano de las pymes y los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Para ello estamos llevando a cabo unas líneas de actuación, podéis verlas ahí un poquito más detalladas en la diapositiva. Y bueno, hacemos jornadas divulgativas en transformación digital, tenemos un servicio de asesoramiento individual, bien físicamente en nuestra oficina o bien a través de un soporte digital. Hacemos sesiones para fomentar el emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que constituye un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Todas estas acciones que realizamos desde la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS son gratuitas y de acceso libre y pueden beneficiarse de ellas cualquier pyme y cualquier autónomo independientemente del sector al que pertenezcan. De todos modos, bueno, para ampliar toda la información la tenéis en la web, en nuestra página web otdasturias.es. Importante mencionar que todas estas actuaciones que llevamos a cabo están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y también en un porcentaje por el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Las formas que tenéis para contactar con nosotros, pues bien, en la sede del colegio, que estamos aquí en la calle Asturias, número 11 de Oviedo, en nuestra página web, otdasturias.es, en las redes sociales, que estamos en casi todas, como @coias, y por último, en el correo electrónico otd@coias.es. Y bueno, ahora es el momento de presentar a los protagonistas que nos acompañan en esta jornada. Son Alejandra Ayala y Albert Chiva, a quienes quiero agradecer su predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Algunos ya los conoceréis porque nos han acompañado en ocasiones anteriores y habrá algunas próximas en las que también estarán con nosotros. Ambos son abogados en Área Digital Abogados, que es un despacho líder en asesoramiento legal a empresas, startups y emprendedores, especializado en derecho digital, tecnológico y privacidad. Durante esta jornada vamos a conocer cuáles son los principales aspectos legales a tener en cuenta en la empresa tecnológica y todo lo que necesitáis saber para tener vuestros activos protegidos. Abordaremos los principales retos legales que una empresa tecnológica tiene que afrontar, haciendo especial hincapié en estos cuatro apartados que os salen aquí en la diapositiva: propiedad intelectual e industrial, cómo proteger tu marca y tu software; legalización de entornos digitales, apps, webs, e-commerce, etcétera; privacidad, la incidencia práctica de las normativas aplicables y los principales contratos tecnológicos. Aspectos organizativos del webinar, pues bueno, inicialmente os pedimos siempre que durante el webinar tengáis tanto las cámaras deshabilitadas como los micrófonos en silencio, un poquito para evitar problemas de audio. Y lo de las cámaras sobre todo porque yo los correos electrónicos que os envié con los enlaces siempre digo que esta sesión es grabada y luego la vamos a subir a YouTube. Entonces, quien quiera que su imagen no se difunda, por favor, os rogamos que tengáis la cámara siempre apagada, ¿vale? Al final, luego de la ponencia de Albert y Alejandra, vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas donde, bueno, podéis hacerles las consultas que consideréis, pero también durante la sesión podéis participar a través del chat que sale a la derecha de vuestras pantallas. Y nada, por mi parte, nada más. Cedo el protagonismo a Alejandra y Albert para que den comienzo a la ponencia y nos vemos de nuevo en un rato. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Darme un segundito que voy a compartir la presentación que tenemos preparada para esta charla. Por favor, decidme si la veis. Se ve perfectamente, ¿Se Albert. ve? Perfecto, vale. Pues nada, en primer lugar, agradeceros la invitación para poder dar este taller también. Gema, gracias también por la definición y por situarnos como despacho. Ha sido magnífico. Aprovecho para ampliar un poco la información. Bueno, Área Digital Abogados somos 3 socios: Alejandra Ayala, Yolanda Rojas y un servidor. Alejandra está aquí conectada, luego hablará sobre diferentes aspectos que vamos a tratar dentro de esta charla. Y luego hará la correspondiente presentación. Por mi parte, indicaros, pues como bien ha dicho Gema, que el despacho está ubicado y específicamente solo en la materia de derecho digital, propiedad intelectual y privacidad.
¿de acuerdo? O sea que no nos dedicamos a ninguna otra cuestión que no sea relacionada con estos ámbitos. Podemos intervenir en algunos otros ámbitos, como podría ser el laboral, como podría ser tema de secretos empresariales, siempre y cuando haya un componente tecnológico, ¿de acuerdo? Que se quiera denunciar, que se quiera aportar como prueba, que se quiera estudiar, que se tenga que ver la viabilidad que tiene como parte de un proceso, lo que sea, ¿vale? Pero siempre tiene que tener ese componente tecnológico. Bien, si me permitís, estoy ya con la presentación. A nivel de qué es lo que vamos a ver hoy en la presentación, tenemos dos objetivos claros marcados, que será, en primer lugar, que seáis capaces de identificar cuáles son los principales aspectos que la empresa tiene que afrontar a nivel legal, ¿vale? La empresa tecnológica. Y en segundo lugar, cuáles son las principales obligaciones que se tiene como empresa, ¿vale? La primera parte será identificación y luego conocer cuáles son las obligaciones. Bien, la estructura que vamos a seguir en la sesión será, primero, identificación de cómo son los activos intangibles y cómo protegerlos, cuáles son los principales contratos tecnológicos, cómo vamos a legalizar las plataformas digitales y, en último lugar, la privacidad. ¿Qué incidencia tiene la aplicación práctica de las normas de privacidad en nuestra empresa? Bien, ahora vais a ver mucha letra en pantalla. Yo sé que esto es un poco el anti-PowerPoint porque aparece todas las letras del mundo. Pero bueno, es para que tengáis las definiciones mientras vamos hablando, ¿vale? Uno de los puntos que vamos a tratar en la intervención de hoy es explicar qué son los activos intangibles de una empresa, que son los que vienen aquí numerados. Hay más, pero yo creo que los más importantes son estos, ¿vale? Y cómo se van a proteger de manera legal. A fin de que las empresas puedan valorar los activos intangibles, es fundamental, en primer lugar, que se sepa localizar e identificar dentro de la organización los recursos que aportan este valor significativo. Bien, los activos intangibles de las empresas pueden tener un importante valor en sí mismo, yo creo que esto lo vemos todos, en función del activo y en función de lo que se desempeña dentro de este negocio, ¿vale? De hecho, y para que se vea la importancia de proteger estos activos intangibles, yo creo que a nadie se le escapa actualmente, o no se le ocurriría, tener registradas o identificadas las propiedades que pueda tener, como por ejemplo sería una fábrica, un local, un edificio, un terreno, coches, materiales de inversión, lo que fuese. Pero empecemos por lo primordial y enfoquemos un poco el tema en los activos intangibles respondiendo a la pregunta del millón. ¿Qué son los activos intangibles? Bien, cuando nos referimos a activos intangibles, nos referimos al capital intelectual que hay dentro de las empresas, que comprenden el conjunto de los activos materiales. Hablo de empresas de manera genérica, ¿eh? Pensar que también puede ser un freelance, puede ser, bueno, el autónomo, vamos, puede ser cualquier tipo de sociedad mercantil, lo que sea. Lo resumiré en empresa porque así abarcamos una pyme también, porque lo abarcamos en un conjunto, ¿vale? Para no ir definiendo cada una de las personas jurídicas que podrían llegar a tener estos activos intangibles dentro del término. Bien, lo que decía, que el capital intelectual que hay dentro de la empresa es el conjunto de bienes inmateriales. Esto lo vamos a pasar a términos un poco más contables, que yo creo que nos suena un poco más, y es que se puede entender por activo intangible o capital intelectual aquellos derechos que sean susceptibles de una valoración económica, que sean identificables, medibles y con capacidad de aportar beneficios. Perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos este marco un poquito más teórico, vamos a aprovechar este momento para poner unos ejemplos prácticos, un poco más claros, para que os hagáis a la idea de lo que estamos hablando y para que podáis ir pensando y localizando qué activos intangibles hay en vuestra organización. A modo de ejemplo, como he dicho antes, que sirva como un listado demostrativo. Cuando hablamos de activos intangibles, nos referimos a los elementos distintivos que puede tener una empresa, como por ejemplo, puede ser un nombre comercial, una marca, las marcas sonoras, o una imagen corporativa. También nos referimos a productos que comercializa, como por ejemplo programas de ordenador desarrollados, ya sea de manera interna o de manera externa, esto lo trataremos luego en el apartado oportuno, las licencias de software que pueda tener, secretos industriales, secretos comerciales, contratos de servicios, experiencia empresarial, planes de marketing, patentes, nombres de dominio, diseños industriales, obras, ya sean literarias, fotográficas, diseños gráficos, obras audiovisuales. Bueno, como veis, hay un listado bastante largo. En primer lugar, disculpad, indicar que esta identificación de los activos intangibles va a permitir valorar su protección a través de un registro, por ejemplo, y en segundo lugar, permitirá optimizar el beneficio.
Una vez tenemos identificados los activos intangibles de nuestra empresa, debemos saber gestionarlos, ¿vale? Una cosa es el registro, identificarlos, pero luego tener esa protección, ¿bien? Vale. Permitidme que pase aquí la diapositiva. Bien. Vale. Ahora lo que vamos a poner el foco es en cómo proteger la marca y el nombre comercial. En primer lugar, para la protección de este activo intangible, entendemos que se tienen que realizar acciones y tomar medidas para evitar su pérdida, ¿vale? Y a su vez, tomando estas medidas, lo que hacemos es disuadir o prevenimos o impedimos su copia, así como la utilización ilegítima por terceros, ¿vale? Las medidas legales de protección de estos activos intangibles dependerán precisamente también del activo que se quiera proteger, ¿eh? En algunas ocasiones bastará con llevar a cabo acciones en el seno de la propia organización, otras, en cambio, será necesario la intervención de un tercero, como puede ser el registro de la propiedad intelectual, la oficina de patentes y marcas o un notario. En este caso, para los nombres comerciales y las marcas, se tiene que hacer ante la oficina de patentes y marcas o ante la WIPO, si es que se quiere hacer a nivel europeo, ¿vale? Luego hay una posibilidad de registrarlo a nivel internacional, pero ahora os explicaré. Para proteger la marca, entonces, o el nombre comercial, será necesario el registro del signo distintivo ante estas oficinas que acabo de decir y se deberá hacer a través de un registro formal. Será oportuno ver, en este caso, si la marca se adecua a los requisitos legales para su inscripción que nos determina, en este caso, la normativa aplicable. Destacar que, a pesar de que el procedimiento puede resultar un poco largo en el tiempo, cuando ya se presenta la solicitud, que sepáis que ya otorga protección a la marca, ¿vale? No de manera completa, pero ya desde el momento que se presenta la solicitud. Me gustaría aprovechar este punto para mencionaros que, bueno, hace nada, hace no creo ni que haga 15 días, que se ha puesto en marcha un plan de subvenciones por parte de la Unión Europea que estará vigente hasta que se finalicen los fondos, por el que se subvenciona, me parece que es hasta 1.000 euros de las tasas que que se tienen que pagar por el registro de las marcas o los nombres comerciales, con un límite del 75%, me parece que es, ¿vale? En la actualidad, justo se acaba de poner en marcha, se están atendiendo las primeras solicitudes, pero que sepáis que ya se están resolviendo las primeras solicitudes y que están siendo positivas, por lo que por ahora el sistema de fondos de subvenciones funciona. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de dónde vayamos a registrar las marcas o los nombres comerciales, vamos a disponer de unas tasas que pican un poco más o unas tasas que pican un poco menos. Por ejemplo, si lo hacemos ante la WIPO, dependiendo de las clases que queramos registrar, las clases son productos o servicios en los cuales tú quieres registrar tu signo distintivo, ¿vale? Tu logotipo por el cual te das a conocer al mundo. Si es ante la OPM, me parece que las marcas ahora mismo tienen unas tasas de primera clase de no llega a 130 euros y las sucesivas me parece que son 80, pero si nos vamos a la Unión Europea esto se complica un poco más porque la tasa va a los 850 euros la clase, 50 las sucesivas hasta la tercera clase, perdón, y a partir de la tercera clase 150 euros. ¿Y esto por qué lo explico? Lo explico porque cuando se registra una marca normalmente no se hace únicamente para el negocio en el que estás ubicado, porque precisamente si eres una empresa tecnológica, ya sabes que si has desarrollado un software será para ubicarlo en un sector, en un nicho de mercado. Bien, si lo estás ubicando en ese nicho de mercado, en ese sector de mercado, también vas a tener que proteger la marca. No solo para el desarrollo tecnológico que hayas empleado, sino también para el sector en que estés ubicado. Y así tendremos que ir estudiando en cada uno de vuestros casos. Bueno, como veis, se puede escapar bastante el tema de las clases porque a lo mejor simplemente en tasas puede subir a 1.000 euros, 1.200. Claro, si están subvencionando 1.000 euros o hasta el 75% de esos 1.000 euros, como veis, es una rebaja sustancial que ahora mismo, os aconsejamos aprovechar sin ningún tipo de duda. Nosotros, en este caso, no solo hacemos el estudio de la marca, sino que también solicitamos por vosotros la subvención, ¿vale? Lo digo porque habrá despachos que se lo dejan a mano de los clientes y no acaba de ayudar del todo a la consecución de estas subvenciones, ¿vale? Yo lo apunto ahí. Bien, para no alargarme mucho más con el tema de las marcas y los nombres comerciales, deciros que tiene una protección jurídica de 10 años prorrogables de manera ilimitada, ¿vale? Por periodos sucesivos de 10 años. Esto quiere decir que si hoy registro la marca, de aquí a 10 años la voy a tener que renovar y se renovará otra vez por un periodo de 10 años, ¿vale? Digo, para que lo tengáis presente, que la inversión que vais a hacer es una inversión que va a durar durante mucho tiempo.
Bien. Ahora, es el turno del programa de ordenador, ¿vale? No sé si os va a sorprender un poco que estén los programas de ordenador metidos como activo intangible, pero que sepáis que también es objeto de propiedad intelectual y que se considera igualmente protegible por el derecho como es una obra literaria, un cuadro, una escultura. En este caso, como sabéis, el desarrollo de un software es complejo. Hoy lo vamos a analizar desde dos perspectivas, ¿vale? La primera de ellas es haciendo referencia a una persona física, es decir, a un particular que desarrolla un software. En este caso, la normativa de propiedad intelectual protege a la obra creada, al software, desde el momento de su creación. Por lo que el autor, por el mero hecho de haber creado este software, esta obra, ya dispone de derechos morales y derechos económicos sobre el software. En este caso, el derecho protege tanto el código fuente como el código objeto. Documentación preparatoria, técnica, versiones, parches, desarrollos de integración, lo que se os ocurra, ¿vale? El requisito más importante para que el software sea protegible, ya se haga registro, ¿no? Es que este sea original, que no sea una copia de otro, que no se haya podido aprovechar de otros sitios parte del código para desarrollar un software no idéntico, pero sí similar, ¿vale? O sea, tiene que ser original. Esto no quiere decir que no haya diferentes productos iguales en el mercado con funcionalidades idénticas. Yo creo que todos en nuestro imaginario tenemos como ejemplo el teléfono móvil o unos auriculares inalámbricos o un software de RP o navegadores web. Sabemos que hay varios en el mercado. Sino lo que se requiere en este caso es que cada uno de ellos se haya desarrollado o se haya creado de manera original por el autor, ¿vale? Sin que haya intervenido copia o plagio. Puede haber varios en el mercado, pero no tiene que ser a través de una copia o a través de un plagio. Ya. Indicar en este caso que el tiempo de protección para los derechos de propiedad intelectual de la persona física es toda su vida y 70 años después de su muerte, ¿vale? La segunda de las perspectivas que había empezado a enumerar es que atiende a la creación del software desde el prisma de la empresa. Como ya habéis podido observar, en España está creciendo el número de empresas que ha decidido digitalizar su negocio, creando software, apps para su comercialización o bien utilizándolo dentro de su propio modelo de negocio. A lo que da lugar también a las startups, ¿vale? Porque estas son las empresas que emplean la tecnología dentro de su propio negocio. En algunas ocasiones, estas empresas disponen de un departamento de IT que se hace cargo del desarrollo del software o de la app oportuna, según las indicaciones o necesidades que tengan dentro de su plan de desarrollo de negocio, ¿vale? Y ahí, tal y como presume la ley, los derechos de autor corresponden a la empresa por haber desarrollado este software. Ahora bien, el software o la app con la que haya sido desarrollada por trabajadores de la empresa va a necesitar una cesión de estos, ¿vale? Documentar, simplemente dejarlo por proyectos. Y en este caso es recomendable que cuando ya se tenga hecho este paso, se inscriba en el registro de la propiedad intelectual para reivindicar la titularidad del software, ¿vale? Y que ningún otro pueda registrarlo en un futuro o discutir si tiene derechos de explotación sobre el software que es tuyo, ¿vale? Pero en muchas ocasiones, y ya lo sabemos, es que las empresas no disponen de la envergadura suficiente como para afrontar lo que supone la creación de un programa informático, ¿vale? De este software. ¿Y qué hace? Pues contratar los servicios de otra empresa que ejecute este encargo, ¿vale? Y de ahí puede surgir controversia. Como hemos dicho, el autor de una obra, en este caso, el del programa de ordenador, es de quien lo crea. Si se contrata a una empresa externa o un autónomo para que lo realice, el autor del programa será esta empresa externa o el autónomo, no la empresa que lo solicita. Y ojo, porque serán la empresa desarrolladora o el autónomo el que dispondrá de los derechos morales y patrimoniales del programa que nosotros hayamos encargado. Y esto indudablemente otorga una capacidad de decisión sobre qué se puede hacer con el software o no, indudable al creador, ¿vale? Y en primer lugar, para señalar, como autor, se puede decidir si se quiere o no licenciar el programa y, en segundo lugar, el tiempo que dura esta licencia. Destacar que la licencia puede otorgarse de manera exclusiva o no. ¿Y qué implica esto? Que si por contrato, no se indica que la licencia, esta cesión de los derechos en materia de propiedad intelectual no se realiza en exclusiva, el creador del programa, es decir, en este caso la empresa desarrolladora que hemos contratado para que lo ejecute, puede comercializar el software que hemos encargado hacer a otras empresas, incluida la competencia. Creo que con esto ya se ve el daño que puede causar a nuestra empresa que el desarrollador del software pueda comercializar nuestro activo intangible en la competencia y dar o comercializar, mejor dicho, nuestra ventaja competitiva, ¿vale? O sea, imaginaos lo que esto puede llegar a suponer para la viabilidad de nuestro negocio, para el plan de continuidad económico, pero es que también a nivel tecnológico. Por otra parte,
Os he destacado de la importancia temporal de la cesión de estos derechos de propiedad intelectual. Perdón, voy hablando. Yo tengo ahora mismo puesto la presentación, no veo si levantáis la mano, si escribís. Os animo a interrumpir cuando creáis que sea oportuno, os animo a lanzar las preguntas. Si veis que no contesto a lo que es el chat, es que no lo estoy viendo en la actualidad. No sufráis, me interrumpís, ¿vale? Y amplío la información, lo explico de manera diferente si es que no se ha entendido, o si necesitáis que lo amplíe, pues lo amplío sin ningún tipo de problema. O si pensáis lanzar preguntas que están ubicadas más en vuestro negocio o porque os haya surgido la duda sobre qué hacer en vuestra propia casa, pues no sufráis, me interrumpís y lo explico, ¿vale? Bien, sigo. Creo que me había quedado hablando, sí, de la importancia temporal, ¿no? De la cesión de estos derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues si no se dice nada a través de contrato, ya os aviso que la ley indica que la cesión de estos derechos se entenderá solo efectuada por un periodo de 5 años, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si no se dice nada por contrato, esta cesión se entiende realizada también únicamente para el territorio español, quedando excluido cualquier otro, ¿vale? Quiero explicar estos dos conceptos. En primer lugar, ¿quiere decir esto que si no decimos nada por contrato y nos desarrollan el software una empresa externa o un autónomo sin que esté integrado dentro de la estructura de nuestra empresa, el autor de ese software, disculpad, es esa empresa desarrolladora y que nos tienen que ceder los derechos de propiedad intelectual, ¿vale? A pesar de que nosotros hayamos pagado ese encargo, ¿vale? Recuerda que los derechos de propiedad intelectual son derechos independientes. Tú puedes tener un contrato de desarrollo de software y pagar por esa obra que se rige por el derecho civil, pero no haber zanjado por contrato lo que son la cesión de los derechos de explotación de esa obra, ¿vale? Entonces, si no se dice nada, nos lo ceden por 5 años. A los 5 años la empresa recupera el control. La empresa que haya desarrollado el software, no vosotros. Y vosotros ya no teníais derecho a comercializar. Luego, importante también el criterio de territorialidad. En este caso, si no se indica nada por contrato, se cede donde se ha hecho la cesión. O sea, es decir, se cede el software para el lugar donde se va a utilizar. Si ha sido la cesión en España, el software solo se podrá utilizar en España. Si se ha hecho en Francia, solo en Francia. Si tú lo quieres comercializar en otros países, no podrías. Y además, recordad que se hace también en régimen de no exclusividad, luego podrían comercializarlo. Imaginaos que es importante tener regularizado por contrato esta cesión, ¿vale? Y cuidado con este punto, ¿eh? Más que nada porque si no encontramos un punto en el que podamos regular esto por contrato, nos vamos a encontrar con el problema de perder este activo intangible de la empresa. Y cuidado, que esto puede suponer un trastoque a nivel de viabilidad de negocio muy grave. Bien, voy a pasar de diapositiva. ¿Qué más? ¿Cómo se soluciona? ¿Vale? ¿Cómo se soluciona este desbarajuste, ¿no? de la cesión de los derechos de explotación? Pues firmando un contrato, ¿vale? Un contrato de cesión de derechos de explotación e inscribir la titularidad del mismo o de los derechos que nos hayan cedido ante el registro de propiedad intelectual. De esta manera, también podremos evitar, si fuese oportuno, la copia o plagio de la obra que ya tenemos registrado, ya sea un programa de informático, una obra literaria, una obra de arte o lo que sea, ¿eh? Esto es para poner unos ejemplos. Por otro lado, y haciendo referencia a los secretos empresariales, quizá en la firma de este contrato de cesión sería oportuno también firmar un contrato de confidencialidad, ¿vale? Para asegurar sobre todo la continuidad del negocio. Uno de los grandes problemas que se están encontrando las empresas en la actualidad es que la fuga de conocimiento o la descapitalización, de los trabajadores está comportando fuga de información, ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, en este caso los secretos empresariales también deben documentarse, ¿vale? Si una empresa pierde un trabajador por la causa que sea, la nueva incorporación que asuma las funciones del antiguo trabajador puede consultar esta documentación oportuna para adquirir el know-how del antiguo empleado, ¿vale? Y continuar con las tareas que le son propias. Perdón que estoy detectando que me voy quedando sin voz. Si me veis beber agua, darme este margen. Pero bueno, reanudaría la intervención sin problemas, ¿eh? Bien, ¿cómo se puede mitigar la fuga de este conocimiento? Pues realizando un buen plan de continuidad de negocio y asegurando conocimiento documentalmente, ¿vale? Siempre con ese traslado de competencias documentada de un trabajador antiguo a un trabajador nuevo, ¿vale? Bien, vamos con las patentes y los modelos de utilidad, ¿os parece? Como podéis imaginar, los activos intangibles no solo se agotan en las marcas, no solo se agotan en el nombre comercial, no solo se agotan en los softwares, sino que también hay más tipos, ¿vale? Que también están contemplados en las diferentes normativas.
En este caso, los activos que vamos a tratar ahora son estos que acabamos de enumerar, que son las patentes y el modelo de utilidad, que siguen un proceso similar al de la marca para su protección. También deben de registrarse ante la OPM y tienen una protección desde que se presenta la solicitud. Las patentes, eso sí, requieren un análisis previo legal, pero también técnico, ya que se requiere que el activo intangible del que se quiere obtener esta protección de patente sea una invención, que tenga una actividad inventiva y que tenga una aplicación industrial, ¿vale? Se va a tener que hacer este análisis. Si en este análisis no se puede presentar ante el registro, más que nada porque se tumbaría, ¿vale? No se cumplirían con los requisitos que son oportunos a nivel legal y se echaría para atrás la solicitud. Bien, cabe destacar que, tal y como hemos explicado en la protección de la marca, la protección de la patente y del modelo de utilidad es limitada también en el tiempo, aunque se permite su renovación limitada. Por eso, recordad que la marca y nombre comercial habíamos dicho que era prorrogable de manera ilimitada. En este caso, no. El modelo de utilidad tiene un periodo de protección de 10 años, aunque a diferencia de la marca, no es prorrogable. O sea, si tú tienes un modelo de utilidad, lo proteges 10 años, pero no lo vas a poder prorrogar. Las patentes, por su parte, sí que disponen de un tiempo de protección de 20 años, pero pasa lo mismo que con el modelo de utilidad. Este periodo de protección también es improrrogable, o sea que a los 20 años acaba. Cabe destacar que un activo intangible puede combinar diferentes protecciones. Por ejemplo, un producto puede estar sujeto a protección a través de un diseño industrial, pero también puede constituir la marca de una empresa. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? A fin de que sea un poco más ilustrativo, que yo entiendo que el tema de la protección acumulada es un poco difícil de entender, ¿vale? Yo creo que todo el mundo conoce la botella de la Coca-Cola. Yo creo que sin lugar a dudas es una de las siluetas más conocidas, ¿vale? Y cualquiera que vea esta silueta de la botella sabrá, sin haber visto el nombre de la empresa que lo comercializa anteriormente, que se trata de una botella que de esta vida refrescante, ¿vale? No voy a decir mucho por la marca. Bien, pues esta botella, como bien hemos dicho, se constituye como una marca y así consta registrada, ¿vale? Pero es que es una marca porque actúa como un signo distintivo, ¿vale? Recordad que las marcas son signos distintivos que te diferencian en el mercado, ¿vale? Que se distingue y se individualiza del resto de productos que hay en el mercado. Pero también hay que incidir en que el diseño de la botella, como objeto, posee una forma peculiar, que hace que sea un atractivo desde un punto de vista estético, ¿no? Y de ahí que esa estética, esta forma de la botella, también se convierta en un diseño industrial, ¿vale? En este caso estaríamos ante un claro ejemplo, como os explicaba, de una protección acumulada del mismo objeto, ya que en él, pues eso, se aunan la protección del diseño industrial y de la marca. Cualquier cosa que no entendáis me avisáis, ¿eh? Que yo entiendo que son conceptos que no vemos en el día a día. Antes de seguir avanzando en la exposición, si no me interrumpís, nos gustaría comentaros estos contratos que vamos a ver ahora, ¿vale? Yo creo que son una de las partes más interesantes, pero requiere de que si ahora mismo tenéis alguna duda de lo que hemos explicado anteriormente, no os paréis, ¿vale? Si queréis lanzar alguna pregunta, la lanzáis y, oye, la resolvemos. Si no decís nada, continúo, ¿vale? Pero es importante que haya quedado claro los conceptos que hemos explicado para que veáis hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿vale? Doy 30 segundos. Voy a beber agua mientras. Bien, veo que nadie se lanza. Pues continuamos. Hemos centrado la atención en la explicación anterior en lo que es el registro de las obras de propiedad intelectual, pero no es la única manera de proteger los activos, ¿vale? En muchas ocasiones, las empresas u organizaciones pueden no disponer de un activo intangible tan claro, como es un programa de ordenador, como es una marca, como es una patente, como es una obra de arte, que a pesar de ser un activo intangible pueden estar más instaurados en el imaginario social, ¿vale? Yo creo que este es el caso en el que nos encontramos ahora del know-how, ¿vale? O el secreto empresarial, que durante mucho tiempo y mucho esfuerzo los trabajadores de una empresa, los socios de la misma, han desarrollado y les da una ventaja competitiva frente a terceros, ¿vale? Frente a las otras empresas del sector. El know-how comercial o técnico es un secreto que tiene un valor empresarial y del cual se toman medidas razonables para mantenerlo oculto, ya que su revelación a la competencia pues quitaría esa ventaja o mermaría el rendimiento del titular. Proteger el know-how de la empresa, el secreto empresarial, vamos, es dotar de un marco de confianza adecuado para establecer las relaciones oportunas con los empleados de la organización y con otras empresas, ¿vale? No pensemos solo de cara adentro, sino también de cara
al exterior. Y para crear esta confianza y proteger los secretos empresariales es necesario, en primer lugar, y como hemos expuesto anteriormente, inventariar cuáles son estos secretos y documentarlos, ¿vale? Y en segundo lugar, hacer firmar los acuerdos oportunos de confidencialidad a las personas o a las organizaciones que pueden tener acceso, ¿vale? Y de esta manera impediríamos que puedan revelar la información. Y si la revelan, obviamente, con un régimen sancionatorio. Como vemos, el secreto empresarial en muchas ocasiones no es necesario protegerlo mediante registro público, sino que se hace a través de un acuerdo privado, ¿vale? Que ponga una de las condiciones de confidencialidad a las personas que han tenido acceso a esta información y además un régimen sancionador. O al menos avisar de que se van a poder solicitar las indemnizaciones que se crean oportunas, ¿vale? Siempre con una cláusula de responsabilidad civil. Mediante un acuerdo de confidencialidad que proteja el secreto empresarial, se puede complementar otros activos intangibles, ¿vale? Que sí en sí deben estar registrados ante un organismo. Se me ocurre el caso de las patentes, ¿vale? En algunos casos puede actuar como protección complementaria, evitando pues, revelar demasiada información mediante la patente, vaciando el contenido de los secretos, o bien que se quiera proteger tanto el secreto industrial, que en el momento de la presentación de la patente se revele muy poca información y que esto incumpla el requisito de suficiencia de la descripción, ¿vale? Que también tiene que haber una información suficiente para que puedan ver esa innovación. Pero el secreto industrial no solo debe implicar tomar unas medidas sobre personas, sino que también implicará tomar medidas sobre la información, ¿vale? Y me atrevo, yo creo que a aventurar en este punto, y perdonar, atrevo a aventurar que será casi igual o más importante tomar medidas de protección sobre las personas físicas, sobre las personas que pueden intervenir en el proceso de gestión de esta información, como tomar medidas técnicas sobre la información, ¿vale? Yo creo que en la actualidad es muy difícil que una sola persona conozca todos los secretos empresariales de una empresa. Yo creo que estos secretos empresariales eh, siempre están compartidos, ¿vale? Y además están compartidos a través de ordenador, ¿vale? Normalmente está centralizado en un solo servidor o puede estar centralizado en un solo fichero, se puede compartir a través de diferentes software, ¿vale? Para ello, igualmente, será importante tomar las medidas necesarias para limitar el acceso a la misma y tomar las medidas oportunas para que, en caso de que se produzca un acceso ilegítimo a dicha información, ésta se encuentre cifrada o se aplique alguna técnica oportuna que impida la lectura y el apoderamiento de esta información por parte de terceros. Esto además es una medida de seguridad que se complementa con la protección de datos que luego explicaremos, ¿vale? Bien, en referencia a los activos intangibles de las marcas o nombres comerciales que antes os hemos explicado, estos se pueden proteger vía registro, vía WIPO o EPM, como hemos dicho antes, WIPO a nivel europeo o EPM a nivel español, pero no es la única manera, ya que una vez registrados podemos transaccionar con ellos, ¿vale? Enajenarlas, venderlas, comercializarlas, ¿vale? Al fin y al cabo. En este sentido, igual de importante es disponer de un contrato de licencia de uso de marca, ¿vale? O de nombre comercial, o incluso comercializar una patente en caso de querer cederlo o venderlo a terceros, ya que en él, en este contrato, se fijarán las condiciones del uso del activo, ¿vale? En este caso, destacar que en caso de que haya una falta de contrato, operará lo estipulado en la legislación, ¿vale? Y esto es un peligro para las empresas, ya que puede perder el control del activo por un periodo de 5 años. Recordad lo que hemos explicado antes de la cesión de los derechos de explotación del software, ¿vale? Bueno, volviendo al contrato de confidencialidad, que si no me vuelvo a repetir. No podemos negar que su figura va unida a un concepto de secreto empresarial, ¿vale? Y esto no solo deberá protegerse mediante un contrato empresarial, un contrato de secreto empresarial, sino que será necesario adoptar una serie de medidas técnico-organizativas para que quede debidamente protegido. Es decir, el secreto empresarial debe ser, en primer lugar, un secreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sea generalmente conocido por las empresas pertenecientes, por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice este tipo de información, ¿vale? Ni que tampoco sea fácilmente accesible para ellas. En segundo lugar, debe tener un valor empresarial, ya sea real, porque ya esté en aplicación, o sea potencial, ¿vale? Y precisamente tiene que tener este valor empresarial, sea real o potencial, porque sea secreto. Y en tercer lugar, debe haber sido objeto de medidas razonables por parte del titular, ¿vale? Para mantenerlo en secreto. Bien, a ver, dame un segundito. A ver si puedo ir saltando esto porque
yo creo que esta charla es muy larga y no me gustaría... vale, voy a explicar esto un poquito y porque hay puntos que ya los hemos ido viendo, ¿vale? Y no me gustaría entretenerme mucho en las cuestiones técnicas de lo que es el contrato caramba, yo creo que es mucho más fácil poner ejemplos prácticos, ¿vale? Por eso os agradecería que si vemos que necesitáis algo, me interrumpáis para verlo específicamente para vuestro negocio, ¿vale? Bien, a ver, dame un segundito. Voy a pasar un poquito más aquí porque esto ya lo hemos explicado. Contratos Scrum para el software. Esto también es importante, ¿vale? A nivel de software, ¿por qué es importante disponer de un contrato Scrum? Si nosotros hemos creado un software y lo estamos comercializando, es posible que las empresas necesiten una garantía de saber que vosotros vais a continuar con ese modelo de negocio en el que estáis trabajando. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque imaginaos que vosotros decidís virar vuestro negocio o cerrarlo. Y esta empresa tiene puesto gran parte de su negocio o gran parte de la viabilidad de su negocio en vuestro software. Bien, pues si esta empresa solicita una garantía de que el software vaya a estar a disposición a pesar de que vosotros decidáis vender el negocio o decidáis virarlo o decidáis, yo qué sé, o que entréis desgraciadamente en un concurso de acreedores y la empresa no tenga viabilidad, ¿no? Pues en este caso se soluciona a través de un contrato escrow. ¿Y qué es un contrato escrow? Pues es un depósito, ¿vale? El código fuente a un tercero, en este caso normalmente se hace ante un notario. Hay más opciones, ¿eh? La que no son solo las de notario, pero debe cumplir con una serie de condiciones de depósito y se debe ir con cuidado. ¿Y cuáles son las obligaciones de este tercero? Pues la de custodiar y entregar este software en caso de que se cumplan los supuestos pactados, ahora lo explicaré, y de garantizar los derechos de propiedad intelectual del desarrollador, ¿vale? ¿Por qué? Porque a su vez estamos diciendo que ese software es nuestro, ¿vale? Y hay una tercera persona que también está acreditando que nosotros en una fecha determinada aportamos un software antes que otro pueda acreditarlo. Bien, ¿en qué supuestos vamos a entregar el software? Obviamente, si nosotros hacemos un contrato de Scrum, no va a ser para dejarlo ante notario para que cualquiera pueda ir al notario y solicitar el código. Más que nada porque obviamente estaríamos comunicando parte de nuestro secreto empresarial y de nuestra viabilidad de negocio. ¿Qué hacemos? Ese acceso lo que hacemos es limitarlo. Limitarlo en una serie de condicionantes. Limitarlo en primer lugar a que se tenga autorización de la empresa. En segundo lugar, a que haya, por ejemplo, un concurso de acreedores. En tercer lugar, a que haya una declaración podría ser una declaración perfectamente de, de cambio de negocio. O que ese software, por lo que se haya quedado obsoleto, se haya creado un software nuevo y se decida empujar a las empresas a contratar el nuevo software y no continuar con un software antiguo, ¿vale? Que hayan pasado, bueno, aplicar un término temporal, que hayan pasado no sé cuánto tiempo desde la última actualización. Bueno, se pueden, como veis, establecer muchos límites. No va a ser facilitar un software a un notario o una empresa privada y que estos posteriormente los comercialicen, ¿vale? No, ni muchísimo menos. Bien, volviendo un poco al contrato de licencia de software, aquí sí que me gustaría explicar cuál es el ámbito de esta licencia, ¿vale? No solo nos quedamos en lo que es un software que se instala en una en el escritorio, que no me sale la palabra, en escritorio en un ordenador, sino también son software que pueden ser SaaS, software que se ejecuten en un servidor, ¿vale? Puede ser que tú estés habilitando un PaaS, un software en el que después puedas introducir a través del servidor desarrollos de integración propios, ¿vale? Que solo sean desarrollos de integración que no se puedan aprovechar dentro del ámbito general de la empresa que te está licenciando el software, sino que solo puedas aprovecharlo dentro de tu ámbito, ¿vale? Pero bueno, esto hay empresas que lo hacen. Ya hemos explicado, no me voy a entretener aquí, la exclusividad y duración de este tipo de contrato, así que si me permitís paso la diapositiva. Bien, otro tipo de contrato que es importante tener, porque yo creo que ahora casi todos los negocios funcionan a través de cloud, es un contrato de cloud, ¿vale? Que es es simplemente un modelo de negocio que permite tener acceso en red bajo demanda a un conjunto de recursos informáticos. Pueden ser muchos, ¿eh? Ahí técnicamente os dejo a vuestra imaginación lo que podáis llegar a poner dentro de un servidor, ¿no? Pero una de las principales cuestiones que se deben incluir en estas cláusulas son, en primer lugar, el nivel de prestación de servicios, para saber qué viabilidad hay. Normalmente, un buen prestador de servicios a nivel de cloud ofrece un 99,99% de tiempo de disponibilidad del producto, ¿vale? Hay muchos servicios, hay muchos tipos de proveedores de servicios, en este caso de cloud.
Si podéis miraros siempre un prestador de servicios que cumpla, en este caso, con algún tipo de ISO de 27001 de seguridad de la información o con alguna norma UNE que vaya relacionada, mejor que mejor, porque no solo estaréis cumpliendo con la protección de un activo intangible, sino que también estaréis cumpliendo con medidas de seguridad que la protección de datos os solicita. Otra de las cláusulas que se van a tener que fijar será de quién es la propiedad de esos datos. Hay una parte que es propiedad de datos obvia del desarrollo informático que va a estar alojado dentro de un cloud, pero habrá otra que será de mi modelo de negocio, que será de clientes que yo vaya aportando a través de la utilización de ese software, ¿vale? Siempre dejando claro de quién es cada una de las posiciones para que nadie pueda aprovecharse y evitar sanciones derivadas del punto 3, que sería la privacidad y la confidencialidad, porque se tendrán que aplicar normas y protocolos que vayan ligados a la normativa a nivel de protección de datos. Esto se necesitará cubrir a través de un contrato de confidencialidad y en algunas ocasiones, ya lo explicaremos un poquito más hacia adelante, de un contrato de encargo del tratamiento. Después están unas cláusulas de salidas, pues si las cosas no van bien, qué pasa con la gestión de incidencias y accesos, en el caso de que haya un acceso autorizado o no autorizado, si hay una trazabilidad de los usuarios que se han podido acceder a esos servidores y ver qué es lo que han hecho, y gestionar las identidades, ¿vale? Que tú puedas tener siempre el control de quién va a acceder a ese cloud. Da igual que hayan datos de datos de carácter personal, da igual que hayan datos de carácter personal de nivel especial, que sean básicos, nos da igual, ¿vale? Siempre es oportuno negociar que haya este tipo de logs, ¿vale? Después que haya una ingestión de incidencias y que esa gestión de incidencias sea rápida, porque nosotros vamos a tener que responder también a nivel de protección de datos por algunas cuestiones de las que puedan suceder en nuestras plataformas, ¿vale? Recordar en este caso que está el tema de las brechas de seguridad. Las explicaremos más abajo si ahora mismo nos suena mucho el tema de las brechas de seguridad, no me voy a explayar, pero que sepáis que está, ¿vale? Después, obviamente, como ya sabéis, el tema a nivel tecnológico no es un tema precisamente que se quede quieto, es un tema que siempre está en constante evolución y es oportuno siempre fijar una cláusula de que haya de control para controlar las medidas de seguridad que se hayan ido implementando, ¿vale? Que no sea algo que se haya quedado estancado. Y luego, y por último, hay una fase o yo creo que tiene que haber una fase en la que se defina cuáles son los mecanismos seguros de eliminación de datos, ¿vale? Porque no nos va a valer un simple borrado. A lo mejor es necesario hacer algún borrado extremo en el servidor de los datos que haya. Esto se tendría que negociar con cada uno de los proveedores de servicios que hay, ¿vale? Bien, Alejandra, no sé si te gustaría seguir tú con este tipo de contratos. Sé que estaba ocupada ahora mismo. Continúa, Eh, continúa tú, Albert. ¿Continúo? Vale, Sí, pues por continúo. favor, gracias. Vale, dame un segundito, por favor. Vale. Bien, pues aquí, ¿qué es lo que vamos a explicar hoy? El tipo de plataformas y la legalización de vuestros activos como página web, como apps, como blog, ¿vale? Esta legalización no es la legalización que hemos explicado hasta ahora mismo a nivel de protección de activos intangibles, cómo protegerlo para yo poderlo comercializar, cómo protegerlo para yo poder sacar un rendimiento económico, sino cuáles son las obligaciones, que esa es la segunda fase que teníamos como objetivo de la sesión, explicar cuáles son los tipos de plataformas y obligaciones que tenemos que cumplir, ¿vale? Estos son, para que lo entendáis rápido, los textos legales que vamos a tener que incluir en cada una de las plataformas. Aquí hemos enumerado unos tipos de plataformas digitales. Hay más, ¿vale? Hay más, pero bueno, yo creo que estos son los que tenemos más como imaginario, los más utilizados dentro del sector de empresa, ¿vale? ¿Cuáles son las plataformas digitales? Pues pueden ir desde una web informativa, simplemente una página web, la más tirando a las versiones 1.0 o 2.0, en la que nosotros tengamos una cara visible de cuáles son los productos y servicios que comercializamos y haya un formulario de contacto, ¿vale? Poco más, a lo mejor una sección de blog en la que puedas lanzar algún tipo de recomendación a los clientes o promoción de algún producto y que ellos puedan lanzar sus comentarios abajo de satisfacción o de no satisfacción, ¿vale? Luego estará la web corporativa, que esta web corporativa, pues bueno, normalmente viene asociada a una intranet, ¿vale? Donde los usuarios puedan acceder, los usuarios trabajadores puedan acceder y puedan, pues yo qué sé, desde fichar a nivel laboral y llevar un control horario de la jornada laboral que están haciendo, hasta la subida de documentos corporativos, ¿vale? Del trabajo que hayan estado realizando y queden siempre fijados
en esa página web. Luego tenemos las webs que son e-commerce. Estas las conocemos todos, que son las de comercio online. Estas ya haremos un inciso luego de los textos que necesitan porque es importante. Como sabéis, estas páginas web ya son un poquito más interactivas, pues porque el usuario hace una contratación de un producto y un servicio, pero es que además normalmente siempre puedes dejar el feedback porque te interesa que los clientes que hayan quedado contentos pongan su opinión, ¿vale? Plataformas interactivas, puede haber infinidad, ¿vale? Infinidad. Aquí hemos puesto los ejemplos, pues las plataformas de formación online que también existen. Ya sabemos que a través de la pandemia esto ha habido un boom de escuelas de formación que hayan decidido pues facilitar cursos a través de sus plataformas digitales, ¿vale? Y puedas interactuar con ellos pues desde la realización de pruebas hasta de pruebas parciales o hasta exámenes finales, ¿vale? Otros que son software de gestión online, CRM, RPs, lo que sea, ¿vale? O sea, ahí pensar vosotros lo que podáis utilizar dentro de la empresa o lo que os interese. Apps, no me voy a entretener más porque yo creo que todo el mundo tenemos los móviles testados de apps y los blogs, ¿vale? Que en este caso no serían informativos en sí mismos, no sería una web informativa, sino que iría un poquito más allá porque lo que se busca es interactuar con el usuario. Puede ser que un blog esté integrado en una página web, ya lo sabéis, y hay blogs que están aparte, ¿vale? Pero esos también deben cumplir con la normativa vigente. Vale. Insisto, cualquier duda, cualquier cosa, me interrumpís, porque es que si no voy a estar hablando todo seguido y no sé si alguno de los conceptos que estoy explicando no quedan claros. Yo sigo. Bien, ¿por qué es importante legalizar las plataformas digitales? ¿Vale? Nosotros decimos que es imprescindible. Uno, porque es una obligación legal, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Y tiene que estar dentro de nuestra ética como empresa el cumplimiento de la ley, ¿vale? Pero es que yo creo que para no comenzar solo por lo que sea un cumplimiento legal, es que yo creo que tenemos que tener en consideración que hay una importancia de que este activo intangible quede protegido dentro de la organización, ¿vale? Porque esto va a comprometer la viabilidad de negocio. Luego lo miraremos, ¿vale? Otra de las ventajas competitivas frente a terceras empresas que estén ubicadas en el mismo sector que nosotros es que vamos a ser mejores, vamos a ofrecer mejor garantías, mejor seguridad, mejor cumplimiento, mejor respeto de los derechos de los usuarios, ya sea a nivel de consumidores de los usuarios, ya sea a nivel de protección de datos, ¿vale? Y porque cumplir con la ley siempre es una garantía, siempre, que va a ayudar, en primer lugar, a posicionarte mejor en el mercado y, en segundo lugar, porque va a mejorar tu reputación online. ¿Y eso qué va a significar? Un incremento de ventas, un incremento en las posiciones de búsqueda de Google, por ejemplo. Va a dar más visibilidad. Y para mí, que es el primero que he dicho, y este es el cuarto punto, es que las leyes se tienen que cumplir. Como obligación, obviamente, pero es que tiene que estar dentro del ADN de la empresa el cumplimiento y el respeto de la legalidad, ¿vale? ¿Y qué pasa si no cumplo con la legalidad vigente? Pues que puede comportar sanciones y que va a incrementar el riesgo corporativo, ¿vale? Esto lo explicaré, si me permitís, no lo voy a explicar ahora porque si no es que me voy a adelantar y voy a explicar en la diapositiva de las condiciones generales de contratación y ahí me gustaría explicar un poco las sanciones, pero que sepáis que son sanciones cuantiosas, no tener estos textos legales, ¿vale? ¿Qué normativa se aplica? Como podéis imaginar, con todo lo que hemos hablado, no solo se aplica, en este caso, la ley de consumidores y usuarios. Hay una ley que a lo mejor nos suena, que es la ley de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico, que regula una serie de textos legales. Ahora os explicaremos. También le afectará la normativa en materia de protección de datos, en este caso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que sabéis que es de aplicación conjunto en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y la Ley Orgánica de Desarrollo que tenemos aquí, ¿vale? Que es una ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, ¿vale? Amplía lo que teníamos antes como concepto de ley orgánica del año 99 y le sumamos también la garantía de derechos digitales. No me voy a entretener en eso porque eso daría para otra charla, pero bueno, que sepáis que más o menos hay capítulos que están orientados a cómo se deben prestar los servicios en Internet, la desconexión, el asegurar la desconexión digital de los usuarios, bueno, de los trabajadores fuera de su horario laboral, y también hay pues algunas regulaciones derivadas de la protección de datos del menor en Internet y en caso de fallecimiento, qué pasa con los datos que hay online, ¿vale? No lo vamos a tratar hoy porque es para ver el tema de los retos legales que tienen las empresas tecnológicas,
pero bueno, daría para hablar en otra sección. Y también se nos aplicaría la ley de consumidores y usuarios, ¿vale? Aparte de la ley general de contratación, obviamente, de comercio minorista, pero la ley que nos va a afectar más será la ley de consumidores y usuarios. Bien, vamos a pasar a explicar este tipo de cuestiones, ¿vale? El aviso legal. A mí me gusta empezar a explicar este texto legal siempre desde el punto de vista o con un ejemplo práctico que es el del DNI, ¿vale? La verdad que es que este texto es un texto que permite moldearlo mucho a los despachos de abogados. ¿Explico, vale? Este texto legal, para empezar, viene regulado por la Ley de Sociedades de la Información, ¿vale? Y Comercio Electrónico. Y para que os hagáis una idea, y pongo el ejemplo otra vez del DNI, supone la tarjeta de identificación de la sociedad, ¿vale? Vamos, lo que viene a ser el DNI de las personas físicas. Como os decía, puede haber avisos legales más simples, puede haber avisos legales más complejos, ¿vale? Más simples, con la identificación del nombre de la sociedad, la dirección, el NIF, los datos del registro. Esto es obligatorio tenerlo, ¿eh? Para todo el mundo. Para todo aquel que sea titular de una página web, que sepa que tiene que tener este texto legal, ¿eh? ¿Se puede complicar un poquito más este texto legal? Sí, y va a depender de la actividad a lo que os dediquéis, ¿vale? Pues se va a tener que indicar, por ejemplo, si estáis sujetos a normas deontológicas o no, por poner un ejemplo solo. De ahí, y esto lo vamos a repetir ahora mucho con el tema de los textos legales, el copia y pega no sirve. Es muy peligroso. No podemos ver lo que está haciendo el vecino, ¿vale? ¿Por qué? Porque es posible que el vecino esté informando, el vecino me refiero al competidor, es que el competidor tiene un texto legal que es corto, o tiene un texto legal que es muy largo, o tiene un texto legal que no sé lo que dice, pero yo lo he copiado porque como nos dedicamos a casi lo mismo o a lo mismo, pues es un texto legal que más da. No, cuidado, es una práctica muy peligrosa. Es muy peligrosa porque es posible que estemos informando en exceso de datos que nuestra empresa no nos son aplicables o, en contrario, por defecto, ya que no identificaremos o no narraremos todos los datos que nosotros necesitamos explicar, en referencia a nuestra actividad empresarial, ¿vale? En nuestro caso, como os decía, puede haber unos más largos y otros más cortos. Aprovechamos este texto legal para ampliarlo, ¿vale? Con más previsiones de las que la ley nos exige, ¿vale? ¿Y por qué lo ampliamos? Ahora veréis. Nos puede ser de gran utilidad esta ampliación. Como bien sabéis, las páginas web de hoy en día se interactúa cada vez más, ¿vale? Con los usuarios y se les da la oportunidad, pues, de publicar opiniones o comentarios de los productos y servicios que nosotros vendemos o hacerlo en las noticias o los blogs que publicamos. Bueno, pues nosotros en el aviso legal aprovechamos para introducir normas de moderación de los comentarios, ¿vale? Que se puedan publicar a fin de evitar que se publiquen, pues, yo qué sé, comentarios ofensivos, links de páginas web externas o links, que esto también nos hemos encontrado bastante como despacho, que contengan imágenes de carácter sexual, aprovechando algún tipo de venganza, o cualquier otro comentario que pueda, pues, ser ofensivo o pueda ir en contra de la ley, del orden público, ¿de acuerdo? Nosotros aprovechamos para meter este tipo de explicaciones y en este caso cubriros a vosotros porque podréis llegar a ser responsables subsidiarios de la publicación de estos artículos, ¿vale? De estas opiniones. Entonces nosotros aprovechamos en este aviso legal para poner estas condiciones y así protegeros, ¿vale? Que esto también es importante, no solo el aviso legal con lo que pide como DNI la ley, sino que también es importante ampliar con este tipo de secciones para obviamente no veros descuidados en alguno de los puntos legales que a día de hoy la ley exige y que no estaréis protegidos. Bien. Si no hay dudas sobre el tema del aviso legal, paso al tema de las cookies, ¿vale? Este segundo texto legal que vamos a explicar hoy, yo creo que lo conocemos todos. Yo creo que es el más conocido porque yo creo que es el que más irrita a todos los usuarios de las páginas web, que son las cookies, los dichosos banners que aparecen siempre que queremos consultar un contenido en una página web. Bien. La obligatoriedad de este texto legal también viene regulado por la Ley de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico y nos obliga a informar de las diferentes cookies, que se van a instalar en nuestro dispositivo. Da igual que sea un ordenador, da igual que sea un móvil, da igual que sea una tablet, lo que sea. Obviamente, el banner de las cookies y el texto legal que acompaña obviamente la instalación de las cookies debe estar a disposición del usuario antes de aceptarlo, antes de que se instale ninguna cookie, salvo las técnicas, a fin de que muestre su consentimiento para que pueda acceder a la página web o a la aplicación informática. Rápidamente, normalmente se diferencian entre dos tipos de cookies. Las técnicas, que sirven
Esto es muy general, lo que voy a explicar, pero para que veáis el ejemplo. Las técnicas que sirven para el correcto y normal funcionamiento de la página web, por ejemplo, de la aplicación informática, y las cookies que recaban datos de carácter personal que sirven para rastrear al usuario, ¿vale? Y saber qué comportamiento tiene a través de la página web o a través de otras páginas que haya consultado o ofrecerle, yo qué sé, puedes ofrecerle los productos personalizados dentro de la página web, que puedan ver cosas que vayan más hacia sus intereses, por ejemplo, ¿vale? Muchas de ellas pues no solo sirven para rastrear al usuario y mostrarle un contenido personalizado en nuestra página web, sino para perseguirlos a través de otras páginas web y que vean banners de publicidad nuestra, ¿vale? Pues es obligatorio, yo creo que una de las preguntas que os puede venir a la cabeza de tener este banner de aviso del usuario que se utilizan cookies, avisando de que se utilizan cookies. Pues sí, ¿vale? Efectivamente, se debe avisar. Es más, incluso se debe dar la oportunidad al usuario de quitar aquellas cookies que no quiera instalar en su navegador, ¿vale? Y insisto que da igual el tipo de dispositivo. Incluso avisar de cómo se debe eliminar o impedir su instalación en el navegador que se utilice. Es decir, primero es posible que lo haya instalado en su navegador, por lo que sea, ya no quiera que se rastreen más su actividad en Internet a través de las cookies que vosotros hayáis instalado. ¿Y qué hacéis? Simplemente le informáis en la política de cookies de cómo tiene que deshabilitarlo a través de su navegador, ¿vale? Señalar en este caso que la Agencia de Protección de Datos ha publicado una guía, ¿vale? De cómo se debe establecer el tema de las cookies, habla de cómo se tiene que instaurar el tema del banner y sobre todo el tema de las cookies es un texto que va ligado no solo a lo que dice la Ley de Sociedad de la Información, sino a lo que dice la normativa a nivel de protección de datos, porque como os podéis imaginar podemos recabar a través de cookies un montón de datos del usuario que está utilizando nuestra página web, ¿vale? Bien, si no hay dudas sobre el tema de las cookies, voy lanzado hacia la política de privacidad, ¿eh? Este texto legal que vamos a explicar hoy, yo creo que ya es el tercero, también tiene carácter obligatorio y, bueno, siempre y cuando obviamente se traten datos de carácter personal, ¿vale? Este es el de la política de privacidad. La legislación vigente nos da la posibilidad de darle una doble función a esta política de privacidad, ¿vale? La primera de ellas, pues será la de informar sobre la política de privacidad de los datos de carácter personal que se utilizan dentro de nuestra página web, ¿vale? Ya sea porque el usuario envía datos a través de un formulario de contacto, bien porque se suscribe a una newsletter, porque se tiene que dar de alta en el sistema para acceder a una plataforma. Bueno, todo va a depender un poco de la complejidad de la página web. La segunda posibilidad, ¿vale?, que otorga la legislación ahora mismo en materia de privacidad es, pues, dotar de una capacidad para informar de aquellos tratamientos de datos de carácter personal que hacemos fuera de lo que es la página web, ¿vale? Pero que es necesario complementar o no es práctico o fácil ponerlo fuera del mundo online, ¿vale? Para hacerlo más claro, aquellas empresas que tengan un cartel de videovigilancia en el acceso a las instalaciones de su local deberá informar de una serie de requisitos mínimos que exige pues esta normativa. Pero es que ya habéis visto que los carteles normalmente son un DIN A4, ¿vale? Ya os lo digo. Entonces, en ese cartel no aparece toda la información a nivel de privacidad que es exigible, ¿vale? ¿Y qué se hace para complementar esa información? Pues a fin de que se pueda complementar toda la información que exige esta normativa, pues se deriva al cliente a la página web, ¿vale? Para que pueda comprobar el texto de la política de privacidad sobre la videovigilancia al completo, ¿vale? Sobre la videovigilancia. En este, me refiero, no mezclemos todos los conceptos dentro de un mismo texto legal, sino que sea fácil ver al usuario cuáles son las necesidades que tiene, si ha interactuado en la página web para comprar, que no le aparezca solo la videovigilancia, ¿vale? A eso me refiero. Esto es un ejemplo, pero se pueden dar pues en varios tratamientos esta necesidad de enviar a un usuario a que consulte la política de privacidad completa a la página web, ¿vale? Para no alargarlo mucho más, podemos comentarlo en el turno de preguntas si queréis, sin problemas, y os pongo más ejemplos si es de vuestro interés. Bien, la política de privacidad debe contener toda la información necesaria para que el usuario pueda decidir si quiere que la empresa que está solicitando estos datos los trate o no los trate, ¿vale? En este sentido, la ley exige que la empresa tenga a disposición del usuario pues una página web o vaya a recabar datos de carácter personal por alguna otra vía, pues impone la obligación de tener una política de privacidad en su página web, ¿vale? Plataforma digital, aplicación, lo que sea, ¿eh? Además, requiere que sea esta política de privacidad explícita y específica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que la política de privacidad tiene que ser explicativa, tiene que informar
de todo lo que se puede hacer y uno con los datos de carácter personal del cliente o del usuario. Y además se tiene que especificar, perdón, para qué finalidades se van a tratar. Cuidado, porque esto nos limita mucho a las empresas para que puedan utilizar los datos recabados para cualquier otra función que no haya sido recogida en los textos legales, ¿vale? Sin que el usuario además lo sepa o que haya dado su autorización. Esto quiere decir que no se van a poder utilizar datos de carácter personal para otras finalidades que no hayan sido informados. Y aquí mucho ojo con el personal de marketing, ¿vale? Que siempre es donde nos encontramos más problemas. No es por demonizarlos, ¿eh? Es que nos hemos encontrado siempre con este asunto en el despacho. Y es que a lo mejor los de marketing necesitan utilizar esos datos para generar un Big Data o para crear nuevas líneas de negocio. Pues cuidado, ¿vale? Porque tiene sus limitaciones y las tenemos que tener en consideración, ¿vale? Bien, ¿es importante tener este texto legal o puedo hacer un copia y pega del vecino o tenerlos? Lo mismo, es fundamental tener este texto legal, es una obligación, ¿vale? Como el resto de textos legales que hemos explicado hasta ahora. Y además, cabe señalar que si el usuario o cliente, bueno, el copia y pega ya sabemos que no, ¿eh? Ya lo hemos dicho desde un buen inicio, esto es imposible. ¿Y por qué? Porque si un cliente, un usuario, detecta que este texto legal no está completo, no cumple con los requisitos mínimos que exige la legislación vigente, o considera que los datos se están utilizando para cuestiones que no han sido informadas o previstas en la política de privacidad, es muy sencillo. Puede poner una denuncia en la página web de la Agencia de Protección de Datos y esta abrir una investigación. Es muy sencillo, porque lo puedes hacer desde el ordenador, desde el sofá de casa, sin ninguna necesidad más que adjuntar el link de la página web que estás denunciando, ¿vale? Si realmente el usuario tiene razón y la agencia abre esta inspección, que sepáis que se puede sancionar, que la Agencia de Protección de Datos puede poner una sanción, ¿vale? Es así de sencillo, no se necesita más, ¿eh? Y además avisar en este caso que las sanciones pueden ser muy altas, ¿vale? Muy altas. Muy altas, hablamos de miles de euros. Bien, ¿alguna duda más del tema de la política de privacidad? ¿No? Bueno, está aquí en pantalla, ¿eh? Yo os voy explicando un poco más práctico. No me gustaría incidir mucho en la información que está puesta aquí porque ya la estáis leyendo, ya la estáis viendo, pero para que os hagáis la idea del contenido mínimo que tiene que tener una política de privacidad, que sepáis que hay una definición de las finalidades que nosotros vamos a tratar esos datos de carácter personal, informa de, oye, mira, vamos a tratar tus datos para la relación contractual que nos une, porque soy un e-commerce. O voy a tratar tus datos para enviarte publicidad. O voy a tratar tus datos para lo que sea, ¿vale? Para la videovigilancia. Bien. Después establecemos las bases jurídicas del tratamiento, que son las excusas por las cuales nosotros vamos a tratar esos datos de carácter personal. En este caso, la ley nos establece unas cuantas bases legales del tratamiento, bases jurídicas, que sería el consentimiento por un lado, una relación contractual o una relación precontractual. Nos lleva también a tener una base jurídica que es el interés legítimo, un interés vital, ¿vale? Hay varias opciones, ¿vale? Un interés público. En este caso es importante establecer una base jurídica correcta porque la agencia también nos podría sancionar en base a una base legal del tratamiento no acorde con los tratamientos que nosotros estamos efectuando. Destinatarios de los datos, si se los vamos a comunicar a un tercero, si va a haber una cesión, ¿vale? Si va a haber una comunicación a un encargado del tratamiento, por ejemplo, de esos datos, estas cosas. Se va a tener que establecer cuáles son los plazos de conservación de estos datos de carácter personal, es decir, ahora mismo la legislación nos dice que no podemos utilizar estos datos de carácter personal para un tiempo mayor de lo que la ley nos exige. No podemos tener los datos de carácter personal guardados in eternum en un servidor, en un archivador. Se tiene que eliminar. Y aparte, aquí hay dos puntos. Datos de contacto del DPO, si es que tienes asignado un DPO, donde ejercer los ejercicios de derechos de protección de datos que normalmente van unidos con los datos de contacto del delegado de protección de datos, si es que es necesario asignarlo. Y luego viene un punto que no está puesto aquí, pero que también es de obligado cumplimiento, que es el de comunicar que puedes presentar una queja ante la Agencia de Protección de Datos si no estás de acuerdo con los tratamientos que están efectuando desde la empresa o no han atendido a tus derechos, ¿vale? Bien. ¿Veis? Estaba aquí abajo. Perdonad que me he avanzado, pero estaba aquí recogido. Vale, pues yo creo que ya veis cuál es un poco la importancia de tener también la política de privacidad dentro de la página web y la opción que existe de informar de política de privacidad por capas. ¿Vale? Bien, web corporativa. Esto
esto también tiene sus obligaciones a nivel de protección de datos, ¿vale? La web corporativa. No solo vamos a tener que añadir los textos legales que hemos hablado antes, sino que seguramente sea necesario establecer una licencia de uso, ¿vale? La licencia de uso ya la hemos visto antes cuando hablábamos de la protección de los software informáticos para la cesión de los derechos de explotación, que quede claro que no va a poder utilizar estas plataformas que nosotros le vamos a facilitar, aunque sea una intranet sencilla, para finalidades que no estén previstas dentro de sus competencias laborales, ¿vale? Pero claro, ¿qué sucede? Que os había dicho que la ley de protección de datos actual también habla de garantía de derechos digitales en el ámbito laboral y también se van a tener que hacer unas prerrogativas en ellos. ¿Cuáles? Pues se va a tener que preservar el derecho a la intimidad y controlar el uso de los dispositivos laborables para que no haya jornadas interminables y los trabajadores puedan desconectar a pesar de que abandonen la oficina por fin de su jornada laboral, ¿vale? Que haya un efectivo derecho de desconexión digital. No puede ser que el trabajador tenga un teléfono móvil asignado, se vaya a casa y a las 12 de la noche siga recibiendo emails porque no hay una desconexión efectiva. También que haya un derecho, una protección al derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos de videovigilancia y grabación, y esto lo uno ya con el siguiente punto, que es el sistema de geolocalización, ¿vale? No puedes ni controlar al trabajador con videovigilancia en todos los lugares, ni puedes grabar el sonido siempre, ni puedes tenerlo geolocalizado toda la jornada laboral, porque es posible que no sea ni necesario. Recuerda que siempre uno de los criterios que se tiene que aplicar, de los principios, mejor dicho, que se tiene que aplicar a nivel de protección de datos, es el de minimización. Eso quiere decir que si puedo realizar un tratamiento de datos de carácter personal con el mínimo de datos posibles, invadiendo lo mínimo la privacidad o la intimidad de las personas, esa es la vía que tengo que utilizar. No tengo que utilizar vías más invasivas por el hecho de ser tecnológicas o porque crea que son más efectivas o porque crea que son más molonas, si me permite la expresión. No, siempre se tiene que hacer acorde a un respeto, ¿vale? A esta normativa y a esta intimidad. Bien, hay una normativa que ya sabéis de registro de acceso de los trabajadores. También es posible que se haga a través de esta página web y se va a tener que informar de esta finalidad en la política de privacidad, aparte de las finalidades que habíamos descrito anteriormente en la diapositiva de arriba. También se van a tener que establecer unos protocolos de información y de utilización a los trabajadores para saber qué es lo que tienen que hacer. En el caso de que haya brechas de seguridad también. Y es posible que en esa intranet se puedan colgar la información ya no solo a nivel de política de privacidad, sino todos los protocolos que se tengan activos en caso que se detecten en algún momento brechas de seguridad. Bien, blogs y redes sociales. Este es importante. Este es importante. Porque ya no solo vamos a tener que tener en consideración los textos legales que hemos hablado arriba, sino que también vamos a tener en consideración la cesión de los derechos de imagen, ¿vale? Esto también es importante. Porque es muy probable que cuando nosotros estamos en un blog o una red social subamos una fotografía con el rostro de alguna persona. Bien porque haya sido un cliente que haya quedado contento y muestre su satisfacción a través del blog y explique su experiencia, bien porque lo haga a través de redes sociales para crear engagement en vuestra comunidad, lo que sea. Claro, pensar que la cara de una persona está sujeta también a lo que no solo a la política de privacidad, sino también está sujeta a lo que es la ley del honor y a la propia imagen, ¿vale? Y ahí se habla, pues de cuáles son las prerrogativas que se le tienen que aplicar para proteger precisamente su intimidad. Su intimidad desde el prisma de no la protección de datos, sino al derecho a la propia imagen y a la intimidad, ¿vale? Entonces, se tienen que hacer unos contratos de cesión de los derechos de imagen, en el que se diga pues, cómo se va a tratar su imagen, para qué finalidad, en qué campaña, durante cuánto tiempo, puede ser indefinido, puede ser limitado en el tiempo, puede ser diferentes cuestiones, ¿vale? ¿Qué pasa si quieres retirar el consentimiento de la cesión de los derechos de imagen? Estas cositas se tienen que regular a través de este contrato, ¿vale? Bien, si no hay dudas, paso a las condiciones generales de contratación. Esto operan, ya recordaréis, a las páginas web en las que se van a hacer contrataciones, ¿vale? En las páginas web en las que se vendan productos o se vendan servicios. Este texto legal debe estar redactado según lo establecido en la Ley General de Consumidores y Usuarios. Es importantísimo para asegurar la viabilidad del negocio este texto, que ya es el contrato que va a unir a la empresa, a la startup, pyme, yo recuerdo que os lo he dicho antes, autónomo, freelance,
con el cliente y el usuario de la página web, ¿vale? Va a regir la compra de productos y la contratación de servicios. Este va a ser el documento que va a regir la actividad económica de cara al usuario. Y también se exige ser pulcro en su redacción y ser muy exhaustivo con los artículos que se pueden aplicar. También, y aunque pueda quedar reiterativo, que lo sé, no hagáis copia y pega del vecino. No hagáis copia y pega de lo que está haciendo la competencia o el informático de turno que diga, sí, yo te facilito los textos legales de la página web que te acabo de desarrollar o de la app que te acabo de desarrollar. No, es muy probable que estén mal. ¿Vale? Que estén mal o que no sean de aplicación entero para vuestro caso. ¿Vale? Si no lo habéis revisado con un abogado especialista en el tema o es posible que nos apliquen estas condiciones en vuestro modelo de negocio o vuestra actividad económica, que sepáis que ese texto estará mal. ¿Vale? Y porque la competencia lo está haciendo mal no significa que esté bien. ¿Vale? O que lo esté haciendo, mejor dicho, no significa que lo esté haciendo bien. ¿Cuántas veces lo habremos visto esto ya fuera de lo que es el mundo virtual? ¿Vale? Estos textos, ¿qué va a tener? Pues se va a tener que facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo los procesos de contratación el proceso de contratación de los productos y servicios que estén dentro de la página web. Y también va a tener que haber una descripción de las condiciones a aplicar. El usuario tiene que saber, o al menos se le tiene que facilitar toda la información que exige la ley para llevar a cabo la contratación del producto o servicio y sobre todo lo tiene que tener antes, ¿vale? Tiene que ser accesible antes de llevar a cabo la compra o la contratación. ¿Vale? Y una vez que haya hecho esta contratación, esto es muy importante, lo digo para todas las personas que tengáis un e-commerce, que sepáis que una vez se ha hecho la contratación se dispone de un plazo de tiempo muy corto, 24 horas, de enviar un email de confirmación conforme se ha hecho la compra y enviar una copia de las condiciones generales de contratación. ¿Vale? Por otro lado, indicar que será obligatorio enviar este email de confirmación sí o sí. ¿Vale? Sí o sí. ¿Por qué? Y ahora veremos aquí. Porque se debe informar en este texto legal del derecho de desistimiento que tiene el usuario, ¿vale? Del que haya contratado este producto o este servicio. Recordad que como norma general el usuario dispone de un periodo de 14 días para poder devolver el producto o el servicio, ¿vale? Pero la ley tiene tasadas una serie de excepciones por las cuales este periodo se puede ver suprimido, literalmente. Pero son excepciones y esto tiene que venir definido en el texto legal, ¿vale? Por eso es imprescindible tenerlo. Y tenerlo definido en el texto legal puede evitaros muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Muchísimos. A modo de curiosidad, ¿eh? Y para hacerlo un poquito más ameno con ejemplos, para que veáis lo importante que es tener estas condiciones bien redactadas. En el caso de no informar sobre derechos de desistimiento, en el texto legal oportuno, la ley dice que el periodo por el que el usuario puede efectuar una devolución pasa a ser de 14 días a 1 año y 14 días. Ahí es nada, ¿eh? Con todo lo que esto puede suponer contablemente para la empresa. Es decir, si la empresa lo que hace es no informar de derechos de desistimiento en su página web, el usuario que haya comprado un producto va a poder devolverlo 1 año y 14 días después, usado. ¿Vale? Solo os digo eso. Y dependiendo del producto que vosotros hayáis contratado, imaginaos el problema que esto puede suponer. ¿Vale? Bien, si os queda dudas de algo de lo que estoy explicando, por favor me lo decís, ¿eh? Que veo que por ahora no estáis interviniendo mucho. Apps. Creo que no estáis interviniendo, vamos, porque no veo el chat, me imagino que lo estáis comentando. Que no estáis comentando nada, perdón. Apps. No solo van a tener todos los textos legales que hemos explicado antes y si es un e-commerce, además las condiciones generales de contratación, sino que también viene aquí el contrato de licencia de uso. Y este contrato de licencia de uso también es muy importante, ¿vale? Porque recordad que el titular de los derechos de explotación de una obra es la empresa que lo ha desarrollado o en este caso a quien la empresa que se lo haya cedido. ¿Vale? Y aquí, claro, como va a haber un uso por parte de diferentes usuarios que pueden ser trabajadores de una empresa, pueden ser usuarios como consumidores de usuarios, pueden ser particulares que quieran utilizar la aplicación para determinadas funciones, lo que sea, que sepáis que siempre va a tener que regirse un contrato de licencia de uso para que sepan en qué condiciones se ceden los derechos de explotación, que en este caso ya serían derechos de explotación limitados. Serían limitados en el tiempo, limitados en el espacio y sobre todo, y lo más importante, es que se ofrece esta licencia de uso sin exclusiva, ¿vale? Para que nosotros podamos comercializarlo con tantos clientes nosotros que consideremos oportunos
y que sepan que ellos no podrían a nosotros limitarlos en ningún caso la comercialización de nuestra propia plataforma. Bien, segundo punto, condiciones de uso de la app. Nos encanta poner en este texto legal, dentro de la licencia de uso, cuáles son las condiciones de uso de la aplicación y nos evitamos infinidad de quebraderos de cabeza, ¿vale? ¿Qué condiciones van a regir? Pues, por ejemplo, el acuerdo a nivel de servicio. Va a regir el tratamiento de datos. Se puede regir las condiciones contractuales. Si imaginaos que lo estáis vendiendo vuestro software a una empresa, se puede regir cuáles son las cuestiones económicas, ¿vale? ¿Qué pasa si hay un impago por la utilización de esta licencia de uso? ¿Qué pasa si se tienen que descargar los datos de carácter personal que podáis almacenar vosotros en vuestra aplicación? Bueno, pues todo esto vendría definido en el contrato de licencia de uso. Bien, ¿en qué consiste esta legalización? ¿En qué consiste preparar estos textos legales? ¿Vale? Pues consiste en hacer un estudio de vuestra empresa, consiste en saber qué estáis comercializando, cómo estáis funcionando, hacia dónde vais en un futuro y redactar estos textos legales, ¿vale? Desde el aviso legal con la identificación de la empresa, que eso es fundamental, respetando en este caso el contenido de la ley de sociedades de la información y viendo si eso se aplica en algún caso o no, algún tipo de código deontológico que sea necesario informar. Redactar unas políticas de privacidad acordes a los tratamientos que vosotros vais a realizar dentro de la página web y de los que estáis utilizando offline. Dar cumplimiento de esta manera al deber de información que exige el GDPR y la Ley Orgánica de Protección de Datos y redactar las cláusulas oportunas para el ejercicio de los derechos ARCOS, ¿vale? Lo mismo va a suceder con las cookies. Las cookies que se utilizan tanto en la aplicación móvil que vosotros podéis haber desarrollado, una aplicación de escritorio para un ordenador, un SaaS o un PaaS, ¿vale? Estas cookies tienen que ser analizadas y redactar una política acorde a las cookies que estáis utilizando. Recordad que las cookies vamos a tener que informar de la finalidad que persiguen. Y si es necesario informar de esta finalidad, que sepáis que será necesario también informar del tiempo de duración. Y informar también de cómo puedo desinstalarlas una vez yo haya dado mi consentimiento, porque no estoy de acuerdo en un futuro en que tengas instaladas cookies en mis dispositivos. ¿Cómo se va a hacer? Se van a hacer la redacción de estas condiciones de uso, la elaboración de los protocolos de privacidad tanto para usuarios trabajadores como usuarios particulares, como consumidores usuarios. Y a su vez vamos a tener que elaborar también dentro de este texto de política de privacidad cuáles son las redes sociales utilizadas por la empresa. De esta manera vamos a dar seguridad jurídica en todas aquellas plataformas que nosotros estamos presentes sin que o sin que no, donde el usuario, mejor dicho, va a poder comprobar si realmente la red social en la que estamos presentes y en la que está consultando el perfil de nuestra empresa es real o no es real, o si tenemos autorización o no tenemos autorización, ¿vale? Porque esto también es muy importante, sobre todo yo creo que si sois consumidores habituales de redes sociales veréis que hay infinidad de suplantaciones de identidad, ¿vale? Sobre todo cuando se abren algún tipo de concurso o de promoción que va muy bien para generar engagement bueno, y durante un tiempo hacer hype dentro de lo que es plataformas y conseguir cada vez ampliar la masa social, pues que sepáis que esto también es importante tenerlo, ¿vale? Va a ser necesario también a través de esta legalización elaborar un protocolo de utilización de lo que son las comunicaciones comerciales, ¿vale? Siempre que nosotros queramos hacer un envío de publicidad a través de un medio electrónico, vamos a tener que hacerlo según las condiciones que nos está estableciendo la Ley de Sociedades de la Información y sin olvidarnos, obviamente, de lo que nos dice la normativa en materia de privacidad. Vale, en este caso, recordad, voy un momento al punto teórico, pero va a servir a nivel práctico, ¿eh? Recordad que para enviar publicidad, la Ley de Sociedades de la Información nos dice que solo lo podemos hacer en base a dos excusas. Uno, que tengamos el consentimiento del usuario al que va a recibir esa información comercial. Dos, que haya tenido una relación contractual previa con nosotros. Y si ha tenido una relación contractual previa con nosotros, recordad que solo podemos enviar publicidad de cosas que estén relacionadas con la compra o con la actividad comercial que yo haya prestado a ese usuario en el momento de la contratación de servicio, ¿vale? Si yo ahora mismo vendo electrodomésticos, el día de mañana, si viro mi negocio hacia reparación de barcos, que no tiene nada que ver, no le voy a poder enviar a ese consumidor y usuario la publicidad de barcos.
a pesar de que haya estado dentro de mi plataforma, ¿eh? Porque la ley en este caso nos dice que tienen que ser productos o servicios relacionados con lo que haya comprado, ¿vale? O lo que ya estaba ofreciendo en ese momento. Bien, dentro de esta legalización también es importante establecer un control sobre las imágenes que se van a publicar en los testimonios de las personas. Ya lo habíamos especificado en lo que era el aviso legal, en el cual se va a establecer cuáles son las condiciones para que no expliquen o no cuelguen enlaces dentro de la página web con contenido, por ejemplo, sexual o contenido que no nos convenga, ¿vale? Y el control de las fotografías y texto exactamente igual, por si vulnera en algún momento la normativa en materia de protección de propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Recuerda que ya lo hemos visto antes, pueden ser obras, software, marcas, logotipos, lo que sea, ¿vale? Y luego la redacción de estas licencias de uso que hemos explicado antes, ¿vale? A nivel de... No sé cómo vamos de tiempo, no sé si me podéis dar la pista. Vamos mal, vamos mal. ¿Vamos mal? Vale. Son y 23. Alejandra. Yo, Sí, no sí, sé, no nada, sé. Ah, perdón, no, disculpadme. No sé si te queda todavía. sí, queda un apartado que, si te parece, Sí, Albert, resumo sí, por rápidamente, porque favor. Espera, que para entrar vuelvo. en Creo que se ha ido, profundidad ¿verdad? es... No, porque para entrar en profundidad nos haría falta también como otra sesión más, y luego también a lo mejor de aquí podemos sacar diferentes mini no, diferentes charlas profundizando en cada uno de los aspectos jurídicos que hemos destacado como relevantes para la empresa tecnológica. El último apartado habla de la privacidad, ¿vale? Del cumplimiento normativo que todas las empresas, y por lo tanto también las tecnológicas, tienen que llevar a cabo en materia de privacidad. Para eso, simplemente conocer cuál es el marco normativo de aplicación, que sería, por un lado, a nivel europeo el GDPR y a nivel nacional la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Muy resumido, todas las empresas y las tecnológicas también tienen estas obligaciones. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una adaptación 360 a esta normativa. Y eso pasa por empezar haciendo un análisis de riesgos, ¿vale? Una vez hecho ese análisis de riesgos, donde nos metemos y desgranamos y conocemos en detalle, de manera muy exhaustiva, toda la actividad de la empresa, sacamos un diagnóstico. Con ese diagnóstico diseñamos una estrategia jurídica que básicamente se aterriza en unas medidas, tanto jurídicas como técnicas, que se han de implantar. ¿Cuáles son las medidas jurídicas que se han de implantar? Pues bueno, las que nos marca la ley y que es de obligatorio cumplimiento. Pues tener un registro de actividades de tratamiento, redactar unas cláusulas que incorporaremos a todos los procesos y procedimientos de nuestra empresa, identificar qué proveedores tenemos, con qué proveedores contratamos que tengan la denominación de encargados de tratamiento, porque precisamente para la prestación de ese servicio estos proveedores vayan a tener que hacer un tratamiento de datos personales de los cuales nosotros somos responsables. Y con estos proveedores con acceso a datos tendremos que firmar unos contratos de encargado de tratamiento. Si además tenemos trabajadores dentro de nuestra empresa, ellos habrán de firmar tanto una cláusula informativa en materia de privacidad, donde les informamos de de qué datos personales, de que sus datos personales se van a tratar, con qué finalidad y cuáles son sus derechos como usuarios. Al mismo tiempo, también tendrán que firmar un contrato de confidencialidad en el que se establecen una serie de obligaciones, unas genéricas y otras más específicas, y que se tendrán que llevar a término, porque en caso de que el trabajador incumpla cualquiera de estas obligaciones plasmadas en el contrato de confidencialidad, podrá incurrir en falta grave que podría desencadenar un despido disciplinario. Por lo tanto, es muy importante que los trabajadores de una empresa conozcan cuáles son sus obligaciones en materia de privacidad. A partir de aquí, luego hay, pues bueno, que definir una serie de procedimientos, ¿vale? Cómo vamos a gestionar una brecha de seguridad, cómo vamos a atender al ejercicio de derechos de nuestros interesados, cómo vamos a hacer para que puedan los dispositivos móviles que tenemos en la empresa salir fuera de los lugares de trabajo, que se produzca un tratamiento de datos personales fuera de los centros de trabajo. Todo esto también tendrá que estar muy, muy definido y se tendrá que llevar a término. En definitiva, la empresa tiene una serie de obligaciones que deberá de cumplir, primero porque la Autoridad de Control, que es la Agencia Española de Protección de Datos,
en caso de incumplimiento impone unas sanciones y desgraciadamente las sanciones son elevadísimas. Es decir, bueno, hay mucha vulnerabilidad en la cuantía de la sanción y también por la manera en la que este tipo de no cumplimientos en materia de privacidad se denuncia. Es gratuita, cualquier usuario la puede hacer a través de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que pondrá en sobreaviso a la agencia y que automáticamente iniciará un expediente, un procedimiento para ver y para inspeccionar, ¿no?, si realmente esa empresa está cumpliendo con sus obligaciones en materia de privacidad. Justo son y 28. Yo creo que la idea de esta sesión de hoy era haceros un mapa de, vale, pues tenemos una empresa tecnológica, qué cuestiones vamos a tener que tener en cuenta. Evidentemente, esto se tiene que aterrizar al escenario concreto de cada empresa, ¿no? Pues, hay diferentes, múltiples tipos de empresas tecnológicas y, bueno, a cada una pues habrá que hacerle este traje a medida para que realmente esté, por una parte, bien protegida, ¿no?, que es la primera parte de nuestra presentación, y por otra parte, también que se asegure de que cumple con las obligaciones que le infiere la normativa vigente. Lo podemos dejar aquí. Nosotros estamos a disposición de todos los que habéis asistido, bueno, tanto a compartir la presentación como a atenderos a través de este correo de contacto que os mostramos en la pantalla, por si tenéis algún caso específico que queráis comentar de, oye, pues mira, mi negocio va por aquí o estoy pensando en desarrollar una app, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Nada, pues sí, no sé si alguien tendrá alguna consulta, estábamos todos aquí. Bueno, y ahora si queréis preguntar, por añadir. supuesto también, ¿eh? De todos modos, bueno, es muchísima información, os agradezco la ponencia súper clarificadora, pero como son tantos conceptos y tanta información, simplemente también recordar a todo el mundo que esta sesión, como la estábamos grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por si alguien luego quiere, pues bueno, volver a verla para recordar un poquitín toda la información que nos habéis facilitado. Entonces, no sé, si nadie tiene ninguna consulta ni nada, os emplazo a la próxima ponencia que vamos a tener también con Albert y con Alejandra un poquito más adelante, en unos días. Y nada, os doy las gracias y hasta la próxima entonces. Muchas gracias, Gemma. A vosotros, Gracias un por placer. todo. Chao, Un buen placer, hasta día. Adiós, luego. buenos días.